noches, esto es Vladipedia 2010, en nuestro último video del año. En este caso decidimos hablar de una película que se llama en inglés Due Date, con Robert Downey Jr. y el gordito barbón de la película de Hangover, o no me acuerdo cómo le pusieron en español a esta película. Nos tardamos un poco porque se nos vino encima varios cotorreos de fin de año. Ya saben, obviamente esperamos que se hayan pasado con ganas. A todos los que nos han seguido a través de Facebook y de YouTube, gracias, y pues sigan mandando sus comentarios y de ser posible pues recomienden el grupo de fans en Facebook. Bueno, ya volviéndonos al tema que nos amerita en este espacio, que es la película. Esta es una comedia donde Robert Downey Jr. pues regresa pues en cierta forma a lo que viene siendo su papel principal, o más bien su medio principal dentro del cine, que es la actuación. Cabe recordar que él ya estuvo en películas cómicas como De Vuelta al Colegio ya en los años 80, también en lo que viene siendo las películas, bueno, no en Saturday Night Live en Estados Unidos. Ahora, bueno, estuvo teniendo mucho éxito con la franquicia de Iron Man. Al parecer va a seguir tal vez en los Avengers, no estoy muy seguro de ello. Y bueno, aquí en esta película de Due Date, o Todo un Parto, como le pusieron, él tiene un personaje que es un hombre de negocios, que bueno, pues es algo medio neurótico e inseguro de sí mismo, pero que le gusta por ese motivo tener todo bajo control, tener control de su espacio, de su ambiente, y va a entablar un viaje de costa a costa en Estados Unidos para llegar al posible nacimiento de su hijo, de su primogénito. Al parecer su personaje tiene una historia truculenta con respecto a su padre, pero cabe la terrible situación de que coincide con el gordito ese que les menciono, que vuelve a estar aquí bajo la dirección del director de la película de Hangover. Es el mismo personaje, de hecho, en ese caso, de que la otra película, el clásico inadaptado social de buen corazón que mete al personaje de Downey Jr. en una serie de situaciones. En este caso, él coincide en ese viaje de avión de costa a costa, por la situación de que él perdió a su padre y fue a recoger lo que viene siendo las cenizas que pone en un contenedor muy poco particular. De hecho, vean la película. Ya sé que se retiró de la cartelera desde hace rato, pero sí es recomendable, muy agradable. E incluso Jamie Foxx vuelve a aparecer en comedias, que pues bueno, para aquellos que lo conozcan de películas como Un Domingo Cualquiera, bueno, pues hay que recordar que él sí ha hecho muchas comedias, incluso una comedia de acción en los 90 llamada Bait, también en programas cómicos. Aquí es un papel secundario, pero sí es muy bueno. Cabe recalcar que esta producción de Due Date tiene una situación de que se meten con la policía mexicana, o más bien con los de migración mexicana, no con la migra, pero respetan ya la estética, porque antes ponían policía y parecía como un vato, un rancherote, que ni siquiera en México hemos tenido jamás ese tipo de policías. Bueno, no que hay rancheros que no sean policías, no me refiero a eso, sino que sea una policía estilo ranchero. Acá pues ya un poquito más de profesionalismo en ese tipo de detalles. La comedia tiene su clásica escena escatológica, de drogas, todo lo que una buena comedia y el día a día acontecer de la vida de Robert Downey Jr. lleva a cabo. Bueno, si la ven en DVD, pues qué bueno. Si no, vayan a rentarla, es ideal para pasar un buen fin de semana. Esto fue Vladipedia 2010. Recuerden que este próximo 2011, o ya 2011, vamos a estar llenos de babosada y media. Seguimos todavía aquí, aunque al parecer nos desaparecemos por ratos. Bueno, dejen sus comentarios aquí en YouTube, en Facebook también. Esperamos volvernos a ver, y gracias y muy buenas noches. When I am down and I am blue, all I have to do is close my eyes and think of you.